Nunca fui la mejor persona desde que tengo memoria. Cuando era niño recuerdo que siempre me metía en problemas. En el kinder recuerdo que me salía de las filas en la mañana antes de entrar al salón y me metía a los salones a comerme los lonches de los niños. Creo que desde ese momento ya empezaba a ser la peor persona. ¿Por qué lo hacía? No lo sé, me sigo preguntando eso. En la primaria siempre me metía en problemas, por pelearme, por no poner atención, por estar haciendo desorden. Creo que algo que me favoreció fue que mis padres me enseñaron a nunca contestar o faltarle el respeto a los maestros. Y cuando ellos me regañaban, yo solo agachaba mi cabeza y aceptaba mis acciones. Creo que por eso los maestros me tenían un poco más de paciencia, además que tenía buenas calificaciones. Cuando era la fecha de entrega de calificaciones, recuerdo que mis papás se peleaban por no ir a recoger las mías. Siempre querían ir a recoger las calificaciones de mi hermana, y no las mías. Y no porque tenía malas notas, sino porque las quejas que le iban a decir ya me sabía el script de los profesores. Es un muchacho inteligente, pero es muy hiperactivo y distrae a sus compañeros. Llegué a la época de la secundaria y los problemas se hicieron más grandes. Ahora molestaba a mis compañeros, los del salón de al lado siempre querían pegarme y me la vivía defendiéndome hasta tal grado que al salir de la secundaria era como ir a la guerra. Y si llegaba a casa sano y salvo era ganancia, ya que siempre me tenía que cuidar que no vinieran atrás de mí para golpearme. Llegó la etapa también de la prepa y las cosas cambiaron. Ya no eran peleas o desorden, eran cosas que me atraían del mundo, las fiestas, bailes, chavas. Y siendo un hijo de pastor era muy difícil hacer todas esas cosas, por la cual tenía que hacerlas a escondidas, sin que se dieran cuenta. Recuerdo una vez que mi papá, ya cansado de mí, de mi desobediencia, porque a pesar de ser desobediente nunca le falté el respeto. Recuerdo que me dijo que me fuera de la casa si no iba a acatarme a las reglas. Veía la vida de mis hermanas sencilla, sin meterse en problemas, y mi vida era un caos. No sabía cuándo iba a terminar esta pesadilla de vida que tenía. Me preguntaba, ¿por qué no puede ser mi vida así sencilla, tranquila y sin problemas? Llegué a la universidad, conocí a varios amigos y amigas, me aparté de la iglesia, me fui a vivir solo. Mis fines de semana eran de antros, bailes, discotecas, borracheras, estadio, fútbol. Era una vida que según yo me merecía, pero cuando me encontraba en el mayor clímax de la fiesta, siempre me acordaba de Dios, de mi familia, de mis padres, y sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Sabía que no era el hijo perfecto, el único hijo varón de la familia, que probablemente tenían esperanzas en mí, en que siguiera los pasos de mi padre, que fuera un hijo ejemplar, el cual mi madre pudiera presumir a sus amigos o a su familia. Fue cuando decidí empezar a cambiar, y no fue de la noche a la mañana. Recuerdo que siempre le decía a Dios, cuando sea tu voluntad, Dios. Recuerdo que después de haber pasado por varios noviazgos, conocí a la persona que vino a estabilizar mi vida. Kenia y yo nos conocimos y me di cuenta que era una persona que me podía ayudar a arreglar este desastre de mi vida. Nos casamos y antes de tener a nuestro primer hijo, siempre los sábados o viernes soñaba que iba a la iglesia y en mis sueños escuchaba una alabanza que me hacía llorar con tanto sentimiento que al levantarme sentía mi pecho apretado y me faltaba la respiración. Hasta que una noche me acosté sin pensar en Dios o en mis padres y recuerdo que en el sueño me veía en casa de mis padres y que me decían que ya iba a empezar el culto, que me alistara para ir. Y recuerdo que le decía que yo iba a ir solamente al sermón, que era siempre al final del culto. Y en el sueño me acuerdo que me acosté en mi cama y en eso escuché una voz que me dijo: Víctor, es hora de despertar de ese sueño en el que te encuentras. Y en eso me levanté. Me di cuenta que Dios me había hablado. Platiqué con mi esposa y le dije el sueño y que quería regresar a los caminos de Dios. Ella me apoyó en todo, así que tomé el celular y le marqué a mi papá. Recuerdo que le dije que me quería bautizar, que estaba listo para regresar a Dios. Escuché la voz de mi padre quebrantada y dándole gracias a Dios. ¿Cuántos años ha de haber esperado esa noticia que lo alegró a tal grado de llorar? Recuerdo que me dijo: Dios ha escuchado mis oraciones. Voy a cumplir, si Dios quiere, 7 años desde el momento que decidí regresar a los caminos de Dios. Y no ha sido fácil, he pasado tristezas, amarguras, pero puedo decir que han sido más bendiciones, alegrías y mucha paz que Dios me ha dado. Y hoy puedo decir que quizás no soy aún la mejor persona,
pero desde que tengo a Dios en mi vida puedo darme cuenta por medio de su Espíritu Santo que hay cosas que tengo que seguir cambiando. Amigo, si crees que Dios no te puede llamar o tomar en cuenta porque crees que no eres la mejor persona, te digo hoy mismo que yo soy un ejemplo. Jesús busca a las personas que se encuentran desanimadas, quebradas, desamparadas. Él nos dijo 1000 años atrás: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hoy Dios quiere decirte que si tu corazón es sincero y quieres cambiar, has sido en este momento aprobado a la redención. Solo tienes que doblar tus rodillas y pedirle al Dios, el grande de Israel, decirle: Padre, me arrepiento sinceramente de mis pensamientos, de mi forma de actuar, de mi forma de conducir mi vida. Estoy cansado de ir contra la corriente. Hoy te entrego mi vida, haz lo que quieras de ella, transfórmala a tu voluntad, pero acéptame en tus caminos. Amén. En ese momento tu vida cambiará, y no te voy a mentir, seguirás teniendo pruebas, luchas, a veces tristezas o soledad, pero en ese momento sentirás que no estás solo, que tienes un grande Dios misericordioso que te levantará y te dará fuerzas para continuar. Solo confía en Él. Hoy me siento dichoso que al ver a mis padres se sientan orgullosos de mí y cada vez que pueden me lo dicen, y eso mismo quiero hacer con Dios, que se sienta orgulloso de mí, y es por eso que trato de ser la mejor persona posible. Amigo, hoy estás a tiempo de cambiar. No te voy a decir que busques a Dios, porque hoy Dios te buscó y hoy te dice: ven a mí si estás cansado del trabajo, que yo llevaré tu carga y te voy a hacer descansar, porque en mí solo hay descanso para su alma. Dios los bendice. Gracias por haber escuchado este podcast. Si este podcast te ha ayudado, compártelo con un amigo o con algún familiar. Sé que le será de ayuda. Recuerda visitar nuestra página de Instagram, Inspirando tu Vida.